Hare Krishna, queridos Vaishnavas, buenas tardes. Por favor, acepten mis respetuosas reverencias. Todas las glorias de Srila Prabhupada. Espero que estén bien. Esperamos ver si estamos conectados para esta charla de Hare Krishna Mar del Plata. Muchas gracias a los devotos de Hare Krishna Mar del Plata por invitarme. Arjuna Saka Prabhu, Hare Krishna, todas las glorias de Srila Prabhupada. Espero poder ser útil en la charla en que me han invitado a dar. Vamos a tratar de hablar algo acerca del entusiasmo en la vida espiritual. Y una de las preguntas recurrentes siempre para los devotos en general en la práctica de la vida espiritual es ¿cómo podemos estar entusiasmados en la vida espiritual? Realmente es una pregunta recurrente, ¿no? Todos hacemos esa pregunta y vamos a ver en la clase que en realidad eso se debe precisamente a que en este mundo material lo contrario al entusiasmo es la inercia, ¿no? Esa inercia de la que muchas veces Srila Prabhupada habla en los libros, pero no tenemos muy entendido bien de qué se trata. Así que bueno, vamos a tratar de hablar algunos tópicos, algunas observaciones acerca de este punto importante en la vida espiritual para todos nosotros, ya que obviamente todos quisiéramos estar muy entusiasmados en la vida espiritual, y a veces nos sentimos que eso suceda. Pero en contraparte también, a veces hemos experimentado esa felicidad o ese entusiasmo y queremos seguir siempre en ese estado, porque sentimos que el entusiasmo en la vida espiritual nos aporta felicidad o nos acerca más o menos o más, nos acerca más en realidad a lo que queremos ser o a nuestra identidad como almas espirituales. Así que bueno, antes de empezar a leer, vamos a leer un verso del Srimad Bhagavatam que me pareció interesante, un significado de Srila Prabhupada. Pero bueno, como es costumbre en nosotros, en la clase de los Hare Krishnas, vamos a cantar un poquito antes de empezar. Así que bueno, muchas gracias a todos, espero que estén bien. Jayo Radha Madhava Kunja Vihari Gopijana Vallabha Girivardhari Jashodanandana Braja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari Jayo Radha Madhava Kunja Vihari Gopijana Vallabha Girivardhari Jashodanandana Braja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopijana Vallabha Girivardhari Jashodanandana Jayo Braja Janaranjana Jayo Braja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari Jaya Kunja Vihari Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaur Vata Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya
Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Srila Prabhupada Gurudev 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 Jaya Jaya Gurudev Jaya Jaya Gurudev 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 Jaya Gurudev Go Premanande Hari Bol Hare Krishna Mar del Plata Yatra Ki Jai Hare Krishna. Gracias por estar ahí, gracias por seguir firmes y determinados en la conciencia de Krishna, gracias por la invitación. Como dije al principio, esperamos poder cumplir con sus expectativas. Normalmente siempre cuando participamos en cualquier charla que sea del ámbito espiritual, sea de la conciencia de Krishna o sea de cualquier otro lugar, en realidad lo que estamos haciendo es buscando algo. Bien. Y bueno, esperamos que, aunque sea un poquito de lo que han venido a buscar, seamos capaces de darles. En realidad se explica que en una interacción de charla o de charla consciente de Krishna y escucha consciente de Krishna, el verdadero poder en realidad lo tienen aquellos que están escuchando. Porque de acuerdo al deseo o el laulian que tenga la audiencia por escuchar acerca de Krishna, es como en el interlocutor se manifiesta, ¿no? Ese deseo a través del corazón para poder decir lo que todos están necesitando escuchar. Y precisamente lo que necesitamos escuchar de la conciencia de Krishna viene al tópico de hoy, porque siempre queremos escuchar acerca de Krishna para entusiasmarnos en la vida espiritual, ¿no? Como decíamos al principio, siempre estamos... perdón que voy a poner esto en silencio. Ahí está, el teléfono. Siempre estamos tratando o siempre es una pregunta recurrente que los devotos hacen, ¿cómo entusiasmarse en la vida espiritual? Prabhu o Guru Maharaj, ¿cómo me puedo entusiasmar en la vida espiritual? No tantos años en la conciencia de Krishna y tantas veces hemos escuchado esa pregunta. Y en realidad lo primero que normalmente responden es con el verso del Upayasamrita, ¿no? Que habla de utsaha, ¿no? O entusiasmo. En sánscrito, utsaha, o sea, en sánscrito, entusiasmo significa, o se pronuncia utsaha o utsava, ¿no? Utsava. Entonces, cuando nosotros empezamos a buscar, por fortuna hoy en día tenemos el folio donde uno busca las palabras y encuentra un montón de conexiones con la palabra. También uno puede buscar el significado etimológico en el diccionario de sánscrito online. Hoy día los devotos tenemos muchas herramientas muy importantes, muy valiosas. Sin necesidad de ser eruditos en sánscrito podemos llegar a conclusiones interesantes si hacemos un estudio lingüístico, por ejemplo, de las palabras, ¿no? Y en este caso, bueno, sin necesidad de ir al sánscrito en sí, con algunos estudios que hice hace un tiempo atrás, logré conectar la palabra utsaha en español es entusiasmo
y digamos, la etimología de la palabra entusiasmo en español viene del griego o el latín, ahora no recuerdo bien, creo que más bien en latín, en theos, ¿no? O sea, básicamente lo que significa en Dios, en Dios, o en un estado consciente de Krishna, ¿no? En realidad eso es como, el entusiasmo es natural, obviamente, en el mundo espiritual, donde no necesitamos que alguien nos impide amar a Krishna o a creer en Krishna, porque en realidad el mundo espiritual está pleno de entusiasmo, y una de las cosas que prepondera es el entusiasmo en el mundo espiritual. Y cuando nosotros tenemos alguna percepción de ese mundo espiritual y podemos entrar en nuestra verdadera naturaleza trascendental de felicidad espiritual, de Ananda, ¿no? Es que naturalmente entendemos qué significa, ¿no? La felicidad, y nos entusiasmamos en la vida espiritual. Eso es una. Entonces, cuando a veces las modalidades de la naturaleza nos cubren, perdemos el entusiasmo y después entonces decimos, bueno, ¿qué pasó con el entusiasmo? ¿Por qué se fue? ¿No? Y bueno, eso es todo una. Por un lado, es un hecho que científicamente nos está demostrando que este mundo material está la influencia de las modalidades de la naturaleza material, y que por otro lado el mundo espiritual está pleno de ese ananda o de ese entusiasmo. Tendríamos que hacer, a veces me hubiera gustado poder hacer alguna interactividad más profunda, si esto hubiera sido un Zoom o una charla de Zoom, entre que la audiencia me diga, por ejemplo, qué entienden por entusiasmo, o qué palabras imaginan ustedes que están asociadas con la palabra entusiasmo. Y bueno, como sabía que no iba a ser una reunión de Zoom, yo empecé a especular, me hice una propia lluvia de ideas, por decirlo de alguna manera, y se me ocurrieron palabras como que entusiasmo está asociado con júbilo, ¿no? Lo hizo con gran júbilo, por ejemplo, ¿no? O lo hizo con gran entusiasmo, podríamos decir. Son sinónimos. Ánimo, ¿no? Uno está animado, así como dice este servicio devocional, como dice el Bhagavatam, este servicio devocional o la práctica de este servicio devocional anima al ser, ¿no? Prasidati, anima al ser. También encontramos en el capítulo 9 del Bhagavad Gita, en Raja Vidya, Raja Guhyam, Pavitram, Idan, Uttamam, Pratyaksha Bhagaman Dharmyan, Susukam, ¿no? Kartum Avyayam. O sea, es imperecedero este servicio devocional, y como muchos de ustedes saben, se practica con alegría, ¿no? Lo que nos da cierto entusiasmo, ¿no? Y también, obviamente, en la traducción exacta de la palabra utsaha, si uno busca en el diccionario de sánscrito, a veces se traduce no como entusiasmo o en theos, ¿no? O en Dios, en estado consciente de Krishna, en estado puro, sino que también se traduce como determinación, ¿no? Lo que normalmente también se escribe en sánscrito como drida, ¿no? Drida, ¿no? Determinado. Pero a veces la palabra utsaha también se traduce como determinación, o como fe, o como un sentimiento de hacer algo de manera inquebrantable, ¿no? De no irse para atrás. Así que bueno, hay algunas cosas, tomé algunas notas para comentar con ustedes todos los pensamientos y las conexiones que se me vinieron a partir de esta palabra entusiasmo, que es una palabra tan necesaria para los devotos en la vida espiritual, ¿no? Pero antes de empezar en sí con los comentarios y las cosas que me parecieron interesantes comentarles o debatir con ustedes, voy a leer un significado de Srila Prabhupada que también me pareció muy importante para ver un aspecto de esta palabra utsaha y el valor o la connotación que Prabhupada le da en este caso, en este significado, dentro obviamente del contexto espiritual. Así que este verso hace referencia al encuentro del elefante Gayendra con el cocodrilo, cuando tienen la gran lucha. Esto está en el Srimad Bhagavatam, en el canto 8, ¿no? Sí, el capítulo 2, ¿no? Entonces vamos a leer este verso del Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanan Namaskritya Naram Chaiva Naruttamam Devim Saraswatim Vyasa Tato Jajam Udirayet Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Udamasluke Bhaktir Bhavati Nashtiki. Así que bueno, este verso del Srimad Bhagavatam, canto 8, capítulo 2, texto 30, dice lo siguiente: Tato Gajendrasya Manobalauja Kalena Dirghena Mahamabhut Abhyaya Vikrishya Manasya Jale Abasi Dato Viparja Yoabut Sakalam Jalau Kasham. La traducción, vamos a leer la traducción dejando de lado bueno, vamos a leer palabra por palabra porque también es interesante. Lástima que tampoco ustedes pueden ver el verso, pero más o menos para que vayan teniendo una idea del significado de las palabras. Tata, a continuación. Gaya Indrasya, el rey de los elefantes. Manaha, de la fuerza del entusiasmo, ¿no? Una palabra que normalmente se traduce como algo que está en la mente, ¿no? O en el corazón. Aquí Prabhupada la traduce con de la fuerza del entusiasmo. Es muy importante en este sentido que Prabhupada, cuando hace los comentarios, porque a veces hay devotos que hacen la salvedad de que Prabhupada no siempre traduce las palabras con lo que realmente el sánscrito significa, ¿no? Y esa fue una de mis primeras preguntas a un devoto una vez cuando yo empecé a estudiar los libros de Srila Prabhupada. El devoto me comentó, dice, bueno, Srila Prabhupada es un devoto puro y él tiene como una percepción adicional acerca de los significados o la connotación de las palabras sánscritas y el contexto en el que se están explicando. Pero esa explicación me pareció interesante porque es real, pero también le faltaba algo de lógica razonable, ¿no? Aunque la conciencia de Krishna no siempre está sometida a la razón o a la lógica. Entonces, otro devoto cuando le hice la misma pregunta me dijo, bueno, Prabhupada basa sus comentarios en los comentarios de los acharyas previos. O sea, cuando Prabhupada escribía sus significados o adaptaba los significados de la sucesión discipular Parampara, Guru Parampara, no lo hacía de acuerdo a su propia invención o su propia idea, sino que leía los comentarios de los acharyas y después los traducía a un idioma más entendible de acuerdo al tiempo, lugar y la circunstancia, característica obviamente de un acharya, ¿no? De un devoto en la posición de Srila Prabhupada. Así que bueno, en este caso, Manaha, de la fuerza del entusiasmo, ¿no? Prabhupada traduce así. Bala, la fuerza física. Oyasham, y la fuerza de los sentidos. Kalena, debido a los años de lucha. Por ejemplo, en otros lugares, Prabhupada traduce la palabra Kalena como por la influencia del tiempo, o debido a la influencia del tiempo. Acá dice debido a los años de lucha. Dirgena, prolongada. Mahan, grande. Abut, fue. Vyayayaha, el gasto. Vikrishamanasya, que estaba siendo arrastrado por el cocodrilo. Yale, hacia el agua, un medio extraño, entre paréntesis. Avasidata, reducida, la fuerza mental, física y sensorial. Viparyayaha, lo contrario. Abud, se volvieron. Sakalam, todos ellos. Yala o Kashaha, el cocodrilo que tiene su hogar o su medio natural en el agua. Entonces ahora sí vamos a la traducción. Era importante hacer esas aclaraciones previas para un estudio más profundo, ¿no? De lo que Prabhupada dice. Y dice, traducción. Sin embargo, con los tirones del cocodrilo y los muchos años de lucha en el agua, el elefante vio disminuidas sus fuerzas mentales, físicas y sensoriales. El cocodrilo, por el contrario, como era un animal de agua, veía aumentar su entusiasmo, su fuerza física y el poder de sus sentidos. Significado por Srila Prabhupada. La diferencia entre el elefante y el cocodrilo era que el elefante, a pesar de su inmensa fuerza, tenía que luchar en el agua, un medio que le era extraño, ¿no? Un hábitat que le era extraño. Llevaba ya 1000 años luchando sin tomar ningún alimento. En esas circunstancias, su fuerza física disminuyó, y con la disminución de sus fuerzas, su mente se debilitó y sus sentidos perdieron poder.
El cocodrilo, como era animal de agua, no tenía dificultades, podía comer y con el alimento obtenía fuerza mental e impulso sensorial. Así, mientras el elefante veía reducidas sus fuerzas, el cocodrilo era cada vez más poderoso. De esto podemos extraer una lección. En la lucha contra Maya no debemos situarnos en una posición en que nuestras fuerzas, nuestro entusiasmo y nuestros sentidos no tengan el vigor necesario para la lucha. Nuestro movimiento para la conciencia de Krishna ha declarado una verdadera guerra contra la energía ilusoria, en cuyo seno se pudren todas las entidades vivientes bajo un concepto equivocado de civilización. Los soldados del movimiento para la conciencia de Krishna tienen que gozar siempre de buena fuerza física, entusiasmo y poder sensorial. Por lo tanto, para mantener aptos, deben situarse en una condición de vida normal. Lo que define esa condición normal no es lo mismo para todos. Esa es la razón de que existan las divisiones de Varnasrama Dharma: Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra, Brahmacharya, Grihasta, Vanaprastha y Sannyas. En la era actual, Kali Yuga, se aconseja especialmente no entrar en la orden de Sannyas. Ashmavedam Gavalam Bimbam Sannyasam Phala Paitrikam Devarena Suto Patim Kalau Pancha Virat Jayet, del Brahma Vaivarta Purana. Este verso nos permite entender que en la era actual el Sannyas Ashram está prohibido, porque la gente no es fuerte. Para darnos un ejemplo, el señor Chaitanya Mahaprabhu entró en la orden de Sannyas a los 24 años de edad, pero el propio Sarvabhauma Bhattacharya le aconsejó que guardase las mayores precauciones, pues había entrado a la orden de Sannyas en una edad muy temprana. Para fomentar la prédica estamos dando iniciación sannyas a personas jóvenes, pero la experiencia nos muestra que no están preparados para la vida de sannyas. Nada hay de malo, sin embargo, en que alguien no se considere capacitado para ser sannyas. Si siente mucha agitación sexual, debe encaminarse al ashram en que se permite la vida sexual, es decir, al Grihasta Ashram. Que alguien demuestre debilidad en un lugar no significa que deba dejar de luchar con el cocodrilo de Maya. Acá Prabhupada pone el cocodrilo de Maya. Debe refugiarse en los pies del loto de Krishna, tal como más adelante veremos que hizo Gayendra, y al mismo tiempo puede ser Grihasta, si se siente satisfecho con la posibilidad de tener vida sexual. No hay por qué abandonar la lucha. Por consiguiente, Sri Chaitanya Mahaprabhu recomienda Stane Stita Shruti Gatam Tanu Van Manovihi. Podemos permanecer en el ashram que consideremos más adecuado para nosotros. No es esencial entrar en la orden de sannyas. Quien sienta agitación sexual puede entrar en el Grihasta Ashram, pero hay que continuar luchando. Para quien no se encuentra en la posición trascendental, no es un gran mérito el situarse artificialmente en la orden de sannyas. Si sannyas no es lo más adecuado, podemos entrar en la orden de Grihasta y luchar contra Maya con mucha fuerza, pero no debemos abandonar la lucha e irnos. Srila Prabhupada ki jai. Bueno, Hare Krishna. La verdad que un significado bastante importante, bastante interesante, porque tiene muchos aspectos, ¿no?, a considerar. Primero, una cosa que está diciendo Srila Prabhupada aquí es que tanto Gayendra como el cocodrilo que estaban luchando, a lo mejor hay devotos que no conocen la historia de Srimad Bhagavatam, pero se cuenta que una vez un elefante celestial y un cocodrilo lucharon en el agua, y a medida que iba pasando el tiempo, en este caso vimos que estuvieron luchando prácticamente por 1000 años, ¿no? El cocodrilo iba incrementando su vigor, su entusiasmo, ¿no?, y su fuerza. ¿Por qué? Porque estaba en su medio natural, el agua, ¿no? Por el contrario, Gayendra, que era un animal mucho más fuerte que un cocodrilo, a medida que pasaba el tiempo se iba sintiendo menos entusiasmado, ¿no? Se iba perdiendo, se iba debilitando. ¿Por qué? Porque no estaba en su medio natural, ¿no? Entonces, bueno, al final la historia termina en que en un momento el elefante Gayendra toma una flor de loto que estaba en el agua en el que él estaba luchando, recuerda un mantra que él había aprendido en su vida pasada y eleva con esa oración su ofrenda, el loto, y se lo ofrece a Krishna, ¿no? Y en ese momento Krishna viene y lo libera, ¿no?, de esa situación. Pueden ir al Srimad Bhagavatam después y leer la historia entera, que es muy bonita y muy llena de enseñanzas. Pero en este caso, la enseñanza que queremos tomar de Srila Prabhupada básicamente es una, ¿no?,
que nosotros cuando hablamos de entusiasmo, hablamos de que en este mundo material naturalmente el entusiasmo se pierde. ¿Es así? ¿Por qué? Sakaleneha Mahata, dice Krishna, en el capítulo 4 del Bhagavad Gita, también se encuentra la palabra en este verso, por la influencia del tiempo, ¿no? Por la influencia del tiempo, incluso la ciencia consciente de Krishna, tal como es, que viene a través de la asociación discipular, por la influencia del tiempo, lo cual es una energía también de Krishna, se va perdiendo, se va ocultando. Entonces, nosotros por ahí estamos un día muy entusiasmados y a veces queremos seguir con ese entusiasmo porque ese entusiasmo nos provoca una sensación de felicidad en el servicio devocional y no encontramos ese entusiasmo. Y nosotros decimos, ¿por qué no? ¿Por qué me falta entusiasmo en la vida espiritual? Precisamente porque el entusiasmo no es una característica natural del mundo material donde en realidad el rey es Maya. O sea que estamos, digamos, dentro del agua, del reino del cocodrilo, y para nosotros obtener entusiasmo tenemos que buscar la fórmula exacta para encontrarlo cada día, ¿no? De ahí viene en realidad la definición de sadhaka o de sadhana bhakti, ¿no? Nosotros somos sadhaka, o sea, seguimos el proceso del servicio devocional no de manera espontánea, no es que nosotros nos levantamos en la mañana y decimos, ay, amo a Krishna, o mejor dicho, no podemos esperar a que se hagan las 3:30 o 4 de la mañana para levantarnos a cantar el santo nombre, ¿no? Sino que por el contrario tenemos que levantarnos, eso nos cuesta un montón porque venimos de una completa modalidad de la ignorancia, ¿no? En el sueño. Prabhupada dice, bueno, lo primero que hay que cuando uno se levanta es bañarse para sacarse la tamoguna de encima, la ignorancia, y empezar, ¿no?, el proceso de cantar el santo nombre para limpiarse, tanto externa como internamente. Y esto es muy gráfico lo que Srila Prabhupada nos está enseñando acá. Por ejemplo, por más que nosotros no estemos jugando con tierra, por decirlo de alguna manera, tenemos que bañarnos, ¿no? 1, 2 o 3 veces al día, por lo menos una, dice Srila Prabhupada, porque en realidad naturalmente, aunque no estés jugando con tierra, te vas a ensuciar, ¿no? El cuerpo transpira, el aire está cargado de suciedad, de distintas cosas, por lo cual naturalmente no es que el cuerpo permanezca limpio y se autolimpie, sino que lo que es natural en este mundo es que las cosas se ensucien. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Nos lavamos frecuentemente y como Prabhupada decía, en medida que nosotros tenemos esa necesidad de estar cada vez más limpios, es porque estamos desarrollando una conciencia más cerca de la santidad. Prabhupada decía, ¿no? La santidad la limpieza está a un paso de la santidad, ¿no? Entonces, de alguna otra manera, ¿qué hacen? Los papis, desde que somos chiquitos, nos enseñan a que tenemos que bañarnos, ¿ya? Y de la misma manera, y análogamente, aunque en forma más sutil, este mundo material es precisamente un mundo que está plagado de modalidades de la naturaleza material, ¿no? Tamoguna, Rajoguna y Sattva-guna, en el mejor de los casos. Pero básicamente todas esas modalidades de la naturaleza material que tienden a cubrir la verdadera identidad espiritual de la entidad viviente, ¿m?, por nuestro propio deseo, están ahí, ¿no? En lo que respiramos, en lo que vemos, ¿no? Cuando salimos a la calle y vemos toda la oferta publicitaria, el ruido de los autos, el olor de los caños de escape, todo lo que, inclusive en la modalidad de la bondad, cuando vemos y respiramos aire de la naturaleza y todo lo demás, eso, aunque no nos demos cuenta, está influenciado por las modalidades de la naturaleza material que tienen, entre otras, una de las funciones que tienen es cubrir, ¿no?, nuestra identidad espiritual. Así que nos ensuciamos de manera burda y nos ensuciamos de manera sutil también. Por lo que nosotros nos obligamos a lavarnos, a bañarnos. ¿Cómo? Cantando el santo nombre, ¿no? Por eso es que nosotros somos sadhakas, o sea, nosotros seguimos el servicio devocional o efectuamos servicio devocional bajo reglas y regulaciones. O sea, como no tenemos un amor espontáneo, un entusiasmo espontáneo para Dios, debido a que estamos en un ambiente ajeno al mundo espiritual, donde todo es entusiasmo, nos obligamos a lavarnos para estar en nuestro ambiente natural. ¿Y cuál es ese lavarse? Ese lavarse es el servicio devocional, ¿eh? Empezando por el canto del santo nombre del Señor. Y hay muchas formas de conectarse, ¿no? O principalmente el santo nombre del Señor, pero a veces nosotros
a pesar de que no hemos cantado el santo nombre del Señor de manera muy atenta, seguimos como con falta de entusiasmo y podemos buscar muchas alternativas por las cuales poder entusiasmarnos en la vida espiritual. ¿Qué sé yo? Hay tantas. Ustedes más, cada uno de ustedes mejor que yo puede saber qué son las cosas que realmente te entusiasman en la vida espiritual o te hacen sentirte conectado con tu guru, con los devotos o en todo caso con la misión de Srila Prabhupada, ¿no? A veces, no sé, estar en la casa, uno tiene que limpiar o tiene que hacer sus actividades, su trabajo, pone un kirtan al palo, ¿no? O una melodía, un kirtan muy fuerte, cosa que, ¿no? Que mueva y que limpie, ¿no? La atmósfera de las gunas y haga un efecto Vaikunta, ¿no? En la casa. Puede escuchar clases de los maestros espirituales, de los devotos, puede leer los libros de Srila Prabhupada, obviamente, puede cocinar un buen prasad, tratarlo de ofrecer con la mayor devoción posible y comerlo, y todas esas actividades, de una u otra manera, son las actividades que nos ayudan a conectarnos. Y de hecho, uno de las cosas más importantes, o los deberes más importantes que como sadhakas tenemos en el día, es conectar con la trascendencia, es conectar con la conciencia espiritual, ¿no? Hay muchas formas de hacerlo. Una forma muy muy poderosa de servicio devocional que nos conecta es hablarle a la gente de Krishna, ¿no? Salir a distribuir los libros de Srila Prabhupada en medida que se pueda, ¿no? Cuando uno le habla a otra persona acerca de Krishna, automáticamente uno se siente entusiasmado en la vida espiritual, ¿no? Porque Krishna dice, ¿no? Como Krishna se vuelve agradecido a uno porque uno está haciendo lo que Krishna quiere que uno haga, Krishna en el corazón, en la forma de Paramatma, nos hace sentir felices, ¿no? Nos da el recuerdo de esa situación espiritual trascendental que es nuestra verdadera posición constitucional, ¿no? Krishna dice, aquel que habla o predica la ciencia de conciencia de Krishna a la gente, ¿no? En realidad nunca hubo nadie más querido para mí, no hay nadie más querido para mí, y no habrá nadie más querido para mí que esa persona que le habla conciencia de Krishna a la gente, ¿no? Entonces, por esa reciprocidad de ocuparnos en el servicio trascendental de Krishna, Krishna nos protege, Krishna nos da el entusiasmo, Krishna nos anima a seguir en la vida espiritual, ¿no? Un proceso científico como este nos demuestra precisamente lo científico del proceso, valga la redundancia, ¿no? Cuando nosotros podemos analogar o conectar la palabra entusiasmo con fe, por ejemplo, ¿no? Y como sabemos, en este proceso de la conciencia de Krishna hay muchas etapas que, definidas por los Goswamis, en uno de los casos se definen como 9, ¿no? Empezando con Shraddha, una fe inicial. Shraddha, Sadhusanga, Vayanakriya, Anartha-Nivriti, Nishta, Ruchi, Ashakti, Prema, ¿no? Todos estos pasos hasta alcanzar amor puro por Krishna, empezando con Shraddha. ¿Qué significa Shraddha? Significa fe, ¿no? Un día estábamos en la calle, vimos pasar unos peladitos cantando Hare Krishna, ¿no? Vestidos de naranja, bueno, a lo mejor en otras épocas, y vimos a esos peladitos y algo nos llamó la atención, nos acercamos, nos dieron un libro, nos dieron una bolita así que estaba increíble, nunca había comido algo más rico en mi vida, ¿no? Y nos invitaron a ir a unas charlas y nosotros, bueno, dijimos, bueno, vamos a ver de qué se trata. Fe inicial, Shraddha, ¿no? Y en ese momento llegamos ahí al templo, algo pasaba, ¿no? Qué lindo que está todo esto, ¿no? Ay, qué rico aroma, saumerios mezclado con comida, y qué lindo que cantan los devotos, y qué lindo que se los ve a los devotos brillantes, ¿no? Entonces empezamos esa fe nos entusiasmó y fuimos, ¿no? Pero lo científico de eso fue que cuando nos asociamos con los devotos, el segundo paso, Sadhusanga, nos sentimos más entusiasmados, ¿no? Y dijimos, bueno, ¿y qué más hay que hacer, ¿no? Para poder seguir avanzando en la vida espiritual? Bueno, ahora tenés que cantar Hare Krishna, nos dijeron los devotos, tenés que seguir 4 principios, tenés que y nosotros cuando hicimos eso nos sentimos mejor y más entusiasmados. Y pues, bueno, ¿y ahora qué hay que hacer? Bueno, ahora tenés que buscar un maestro espiritual que te dé iniciación, ¿no? E iniciarte y tener un nombre espiritual. Hicimos el otro paso, no vayan a Kriya. Y así, digamos, cada paso que dimos en la conciencia de Krishna, por fe, por entusiasmo, nos aportó un nuevo entusiasmo. Por lo que comprobamos lo científico del proceso de la conciencia de Krishna.
O sea, por más que esto que estoy contando está en los libros, nosotros lo vivimos personalmente y lo vivimos personalmente. Por lo tanto, tenemos un vigyana, una comprobación real de que el proceso tal y cual está descrito en los libros por los Goswamis es real, porque yo lo viví, nadie me la contó. Entonces, ese entusiasmo en realidad es el entusiasmo que se genera en el alma cuando uno está conectado con la trascendencia. Y en un principio, ese entusiasmo viene por la asociación con los devotos. O sea, los devotos me ayudaron a volverme entusiasmado. ¿Quién se va a olvidar, por ejemplo, en toda su vida espiritual, los hermosos momentos que uno vive de ambiente vaikunta y de entusiasmo espiritual cuando tu guru te visita, ¿no? Cuando tu guru viene al lugar donde tú estás? Cuando el guru viene al lugar donde vos vivís, ¿no? Uno dice, no, en ambiente vaikunta, uno se siente súper entusiasmado, ¿no? Y cuando está con el guru parece que todo se vuelve fácil, ¿no? Es como, qué lindo cuando viene Guru Maharaj, ¿no? Y uno está tan entusiasmado en la vida espiritual y uno se levanta temprano sin problema y uno sigue los principios sin problema, ¿no? Ese entusiasmo, esa ananda, esa conexión con la trascendencia es obra y la misericordia del maestro espiritual en su asociación o en su asociación personal, en su bani, ¿no? No, perdón, en su vapu, en su asociación personal. Entonces, digamos, cuando el maestro espiritual o los devotos en general despiertan esa fe inicial, automáticamente nos volvemos como adictos, ¿no? Queremos más de eso. Pero, como dicen los devotos, ¿no? En una manera trascendental, los devotos te dicen, bueno, el primero te lo regalo, el segundo te lo vendo. En realidad ya la otra parte de la vida espiritual tiene que estar hecha por ti, por vos. Vos sos el propio autor de tu propio entusiasmo en la vida espiritual. Pero siempre hay que tratar de buscar el lugar donde empiece la conexión, por lo menos, ¿no? Siempre hay que buscar el lugar donde empiece la conexión. Cuando uno conecta con la vida espiritual, de la manera que sea, a través de cualquier servicio devocional que sea, como dijimos recién, poniendo un kirtan al palo, asociándonos con los devotos, llamando por teléfono a los devotos, escuchando clases del guru, escuchando clases de otros gurus, leyendo los libros de Srila Prabhupada, cantando el santo nombre, cocinando prasadam, cantando Hare Krishna. Entonces naturalmente uno se siente entusiasmado. Y ahí viene el entusiasmo. Viene este famoso entheos, ¿no? O en Dios, o en conciencia de Krishna. Entonces normalmente, a veces nos pasa que, bueno, porque precisamente somos practicantes y precisamente porque no somos espontáneos todavía para Krishna, no estamos practicando Raganuga Bhakti. El Raganuga Bhakti no se practica de una manera artificial, sino que se manifiesta en el corazón de una manera espontánea. Como nosotros somos Sadhaka Bhakti, somos seguidores de Rupa Goswami y de sus instrucciones recibidas a través de Srila Prabhupada, es que entonces nos imponemos el servicio devocional para manifestar el entusiasmo. Y a veces sucede que como cuando estoy con los devotos o cuando estoy de Guru Maharaj, uno quiere más de eso, sin hacer nada. Y no, Krishna no es barato, ¿no? En realidad tenemos que ser conscientes de que Krishna está esperando que utilicemos nuestro libre albedrío y que hagamos un pequeño esfuerzo por amarlo. Y automáticamente el néctar o el entusiasmo o la felicidad aparece. Pero tenemos que hacer algo primero, ¿no? No es que, bueno, Krishna, dame toda la misericordia y yo me quedo acá esperando que vos me des la felicidad. Hare Krishna, se cortó. No sé por dónde se cortó. Pero básicamente lo que estamos diciendo es que no vamos a esperar, ¿no? que Krishna nos dé todo, sino que vamos a hacer para algo. Porque Krishna, como Srila Prabhupada nos enseñó, no es barato, ¿no? Si tú quieres amar a alguien, o si vos amás a alguien, no es que solamente vas a amar y quedarte todo en el plano del amor, ¿cómo se dice? Del romance superficial, ¿no? Como dicen acá en Argentina, decíamos antes los viejos como yo, contigo pan y cebolla, ¿no? Contigo pan y cebolla. No. O sea, no es que vos te casás con tu esposa, este ejemplo lo he dado varias veces, o estás con la mujer que amás y decís, bueno, mi amor, yo te amo, y tu esposa te dice, bueno, pero si me amás, salí a laburar y tráeme algo para comer, porque acá en la casa no tenemos comida, ¿no? Mi amor, ¿qué necesidad hay de comer si nos tenemos el uno al otro y nos amamos? No, no es así, ¿no? Amor significa entrega, amor significa servicio. Si amo a una persona, estoy dispuesto a hacer
lo que sea para que esa persona esté bien. ¿No es así? Y Krishna es una persona, increíblemente. Entonces nosotros tenemos que tratar de amar a Krishna haciendo algo de lo que Él quiere que hagamos para Él. Por ejemplo, Krishna, como decía, me encanta, dice Krishna, que le hablen a otras personas acerca de mí y que la saquen de la ilusión, de la ignorancia, ¿no? Así que, por ejemplo, una de las cosas que podemos hacer cuando no estamos entusiasmados es hablarle a la gente acerca de Krishna y automáticamente el entusiasmo aparece. En ese sentido tenemos que aprender a ser resilientes, ¿no? Así como dicen que a veces los argentinos en general tienen ese aspecto de resiliencia muy fuerte, fuertemente desarrollado. Bueno, resiliencia, para los que no conozcan este término psicológico, significa que una persona, no solamente, la resiliencia es la capacidad que tiene una persona de sobreponerse a las dificultades, pero no solo eso, sino que a medida que aparecen las dificultades, uno se vuelve más determinado todavía, ¿no? O sea que las dificultades son la motivación que las personas tienen para volverse más determinado todavía ante las adversidades, ¿no? Y en ese sentido, Prabhupada nos da este verso famoso del Srimad Bhagavatam explicando este punto dentro del contexto del Vaishnavismo, de la vida espiritual. Ese famoso verso que dice Tat tenu kampan susamikshamanou bhujane vatma kritam vipakam vidadon namaste jiveta yomuktipade sadayava, ¿no? Que dice que, y explicándolo así no textualmente sino a grandes rasgos, es que aquel devoto que ha entendido, ¿no?, que todo lo que está sufriendo en su vida actual es el justo pago de sus fechorías pasadas, ¿no?, pero que aún así desde el fondo de su corazón permanece determinado en seguir adorando a Krishna a pesar de las adversidades, a pesar de las dificultades, ha ganado su derecho a entrar en el mundo espiritual. Imagínense, ¿no? Y Srila Prabhupada inclusive da el ejemplo de muchos Vaishnavas que tuvieron grandes dificultades para predicar, como Haridas Thakur, o mismo Srila Prabhupada da el ejemplo del Señor Jesucristo. Él dice, ¿no?, como el Señor Jesucristo, a pesar de las adversidades, ¿no?, seguía determinado en hablar el mensaje de su Padre. ¿Y cuál fue el premio? El reino de los cielos, ¿no? Y así esta palabra está usada en el sánscrito, también se dice Sadayavak, ¿no? Él ha ganado ese derecho, ese devoto ha ganado ese derecho porque se lo ha ganado en su justo derecho, debido a que ha cumplido con el deseo del Padre, a pesar de las adversidades. Imagínense, ¿no? Es como que Krishna, estando en el corazón, está siempre observando todas nuestras actividades, ¿no? Él como Shakshi Gopal, como testigo en el corazón, está observando todas nuestras actividades y, como dice, ¿no?, Él es juez, jurado y testigo de todas nuestras actividades. Y Él sabe, ¿no?, cuando nosotros tenemos dificultades en la vida espiritual, pero aún a pesar de todo, nos seguimos esforzando, ¿no?, en cumplir el deseo por amor a Él. El deseo que Él tiene, ¿no?, de que nosotros volvamos de vuelta a casa, por amor a Él. A mí me gusta hacer esta comparación con una imagen poética y tal vez hasta de cuentos, podríamos decir, que tenemos nosotros cuando vemos el cuento del príncipe valiente y la princesa, ¿no?, que está secuestrada por la malvada bruja o el malvado brujo, en este caso la malvada bruja maya, podríamos decir, pero la princesa está en una torre, ¿no?, secuestrada allá arriba, en una torre en la que no se puede acceder, y el príncipe tiene el deber de ir a salvarla. Entonces el príncipe va y con su espada pelea contra los dragones, contra todas las dificultades que se le presentan en el camino para salvar a la princesa, ¿no?, para estar junto con ella, ¿no? Y cuando la princesa está viendo todo eso, desde allá arriba dicen, wow, todo eso Él está haciendo por amor a mí. Imagínense lo obligada que se siente esa princesa a rendirse completamente en amor al príncipe en el momento en que el príncipe la libere o la rescate. De la misma manera, Krishna está viendo todas nuestras actividades, ¿no? No hay tal cosa como, por ejemplo, que de noche Krishna no ve lo que estamos haciendo. Krishna está siempre ahí y Él está viendo todo el esfuerzo que nosotros hacemos por tratar de merecer su amor. Y en medida que más las dificultades aparecen, nosotros más determinados nos volvemos en amar a Krishna,
más Krishna se siente obligado y agradecido hacia nosotros. Por lo tanto, el entusiasmo, la misericordia, la felicidad en el corazón se manifiesta de una manera más poderosa, ¿no? Así que eso es una cosa, siempre es muy importante tener en cuenta, de que Krishna siempre está viendo todas las actividades que nosotros hacemos y para volvernos nosotros merecedores del amor de Krishna. Porque como decíamos, Krishna no es barato, el amor puro por Dios, o el abrazar a Dios, como estamos festejando hoy día, el último día de Damodar, esa madre Yashoda que por amor pudo abarcar, abrazar, atar a Krishna, ¿no? Eso es lo que nosotros estamos buscando, ¿no? Así que hay una bonita analogía en el Srimad Bhagavatam o en las escrituras védicas que dice que mientras más el oro es puesto al fuego, ¿no?, en un crisol, más resalta su belleza, porque las impurezas salen a flote, ¿no? Y uno saca las impurezas y el oro se vuelve más puro. Mientras más la caña de azúcar es machacada o apretada, ¿no?, o estrujada, más larga su dulzor, su jugo dulce. De la misma manera, mientras más el devoto es puesto en dificultades, más exalta su carácter Vaishnava, ¿no?, por amor a Krishna. Así tenemos muchos ejemplos, como el de Haridas Thakur, el del Señor Jesucristo, también el de Bali Maharaj, ¿no? Bali Maharaj fue sometido por el mismo Krishna a pruebas pesadas, ¿no?, de quitarles todo el reino, ¿no?, de dejarlo, como decimos aquí, en la cochina miseria. Y cuando Vamana le dijo, bueno, y ahora tan arrogante, tan increíble que te sentías, ¿no?, para disminuir el orgullo que había manifestado el corazón de su devoto, lo sometió a esa prueba. Vamana dijo, me prometiste 3 pasos de tierra, di 2 y ya no tengo más lugar donde dar el tercero. ¿Dónde doy el tercer paso? Y humildemente Bali Maharaj dijo, en mi cabeza, Señor, ¿no? Es el único lugar que queda en el universo que es exclusivo de mi propiedad, ¿no? Así que para manifestar el carácter Vaishnava, ¿no?, el verdadero carácter de Vaishnava, que el señor Vamanade, por ejemplo, hizo ese pasatiempo, ¿no?, con Bali Maharaj. Entonces, entusiasmo está ahí, es posible, pero como sabe decir mi Guru Maharaj Bhakti-Bhushan Swami, la soga está ahí, pero hay que agarrarla, ¿no? Uno tiene que hacer el primer esfuerzo. Y si, bueno, no tienes ni siquiera fuerza para agarrar la soga, o sea, trata de buscar la forma de por lo menos conectar de alguna otra manera, ¿no? Para empezar de nuevo a desarrollar ese entusiasmo, ¿no? No sé, si estás muy lejos, llama a un devoto y decirle que te cuente algo de Krishna, ¿no? O habla con alguien, con algún devoto, llamalo que hace mucho que no hablas y, no sé, ponete a hablar con él y recordar los viejos tiempos cuando en el templo había que hacer tantas austeridades, ¿no?, pero eran tan felices, ¿no? Cosas así que de alguna otra manera de a poco te vayan conectando. Como dije, hay muchas cosas que te conectan con la trascendencia y que te aportan ese entusiasmo, pero el libre albedrío es solo tuyo, o sea, vos solamente sos la persona que puede saber cómo, ¿no?, sentirse realmente entusiasmado en la conciencia de Krishna. Hay muchas cosas que nos ayudan a desarrollar ese entusiasmo, ¿no? En forma práctica, por ejemplo, levantarse temprano en la mañana y cantar las rondas. Yo puedo decir, no puedo levantarme temprano porque siempre tengo sueño, ¿eh? Por ejemplo, una cosa científicamente probada, o que figura en los Shastras, como dice el dicho, ¿no?, al que madruga Dios lo ayuda, es porque cuando vos te levantás 40 minutos antes de la salida del sol, o sea, antes del Brahma Muhurta, naturalmente el día fluye y uno se siente entusiasmado. Se ha levantado en el horario más auspicioso o un poquito antes del horario más auspicioso del día, en el que hay un montón de actividades piadosas que uno puede recibir y utilizar durante el día, que te van a ayudar a sentirte animado. Pero si vos te levantás después de la salida del sol, naturalmente el día es, ¿no?, para abajo, ¿no? Es como quemaste todas las actividades piadosas del día durmiendo en la hora más auspiciosa. Por ejemplo, ¿no? Si no te podés levantar temprano antes del Brahma Muhurta porque te acostás muy tarde, bueno, trata de acostarte un poco antes, o por lo menos, a más tardar, a las 10 de la noche. Consejos prácticos, ¿no? ¿Por qué? Porque se explica, de acuerdo a la astrología védica, que si vos dormís entre las 10 y las 12 de la noche, en realidad en vez de 2 horas, dormís 4. O sea que si vos te acostás a las 10 de la noche, podés perfectamente levantarte a las 4 de la mañana habiendo descansado 8 horas.
Ay, pero es que no puedo, porque después cuando me levanto tengo sueño, estoy cansado. Bueno, a la noche no comas cosas pesadas, come, no sé, papas. No comas cosas que al otro día te cueste hacer mucho la digestión y te cueste no concentrarte en el canto del santo nombre o de levantarte. O sea, son consejos prácticos, pero en realidad siempre la decisión va a ser tuya. ¿Ya? Sí, es cierto, podés obtener entusiasmo en forma gratuita, en la asociación con los devotos. Bueno, busca la asociación de los devotos. Entonces, no esperes que los devotos vayan a tu casa. Pero a veces inclusive los devotos son tan misericordiosos que hasta a veces inclusive van los devotos a tu casa, ¿no? Recuerdo hace muchos años atrás habían unos devotos que se habían vuelto devotos en la conciencia de Krishna y vivían muy lejos del grupo de devotos, ¿no? Acá en Mendoza estaban todos los devotos en la zona central de Mendoza y ellos vivían muy al sur de Mendoza, como a 300 kilómetros. Entonces siempre estaban, me escribían y me mandaban mensajes. En esa época creo que no había internet, no había internet. Pero me escribían mensajes, me decían, o me llamaban por teléfono, me decían, ¿cómo extrañamos a los devotos? Es que extrañamos tanto a los devotos y nos gustaría estar tanto con los devotos, ¿no? Hasta que un día Krishna les dio la misericordia, ¿no? Pudieron venir a estar con los devotos. Es más, se vinieron a vivir a 5 cuadras del templo en esa época. Y estaban felices de tener los devotos, ¿no? Pero en vez de venir ya todos los domingos, al principio venían todos los domingos, ya después empezaron a venir domingo por medio. Ya después uno tenía que llamarlos y decir, ¿qué pasa? Que no vienen, ¿no? Así como por la influencia de la naturaleza material, uno va perdiendo el entusiasmo. Entonces, ¿qué pasó? Cerró el templo, ¿no? Se acabó el templo, no había posibilidades más de pagar el alquiler. Entonces los devotos dijeron, ¿podemos ir a hacer las clases a su casa? Entonces empezamos a hacer los programas Hare Krishna en la casa de esos devotos. Y al principio también estaban muy entusiasmados, ¿no? Ay, qué lindo los devotos, al final están en la casa de ellos, ¿no? Pero de a poco, otra vez el entusiasmo empezó a aumentar, el desentusiasmo o la inercia, y ya empezaron a encontrarle falta a los devotos, que los devotos venían pero no ayudaban con la limpieza, y que esto y que aquello, hasta al final dijeron, no queremos más clases en la casa. Y esa es la naturaleza del mundo material, ¿no? Por eso siempre tenemos que estar obligados o obligarnos a amar a Krishna, por lo menos en la etapa inicial, ¿no? Este obligarnos a amar a Krishna no es algo que se ha inventado, es lo que los grandes santos del pasado nos explican que hay que hacer para poder trascender las modalidades de la naturaleza material y conectar con lo que somos, ¿no? Como almas espirituales eternas sirvientes de Krishna. Entonces, el libre albedrío es tuyo, o sea, vos podés hacer esto o no. Y básicamente, lo que en realidad nosotros estamos conectando, déjenme ver algunas cosas más que le quería comentar. Sí, en realidad, como para cerrar la charla, ya llevamos 50 minutos, espero no desentusiasmarlos con la charla. Pero en realidad este principio espiritual que es necesario recordar y revivir en el mundo material, que por la influencia del tiempo se cubre, este entusiasmo que deberíamos tener naturalmente, el cual es parte de nuestra naturaleza trascendental. Como ustedes saben, nosotros somos Satchit Ananda Vigraha. Tenemos un cuerpo pleno de eternidad, pleno de conocimiento y pleno de bienaventuranza. Esa bienaventuranza significa entusiasmo, ¿no? Utsaha, ¿no? Como este mundo material precisamente es lo contrario, es Nirananda, es Asat, Nirananda, o sea, sin felicidad, ¿no? Entonces tenemos que obligarnos a conectar con esa plataforma trascendental, o digamos la esencia de la felicidad trascendental que alimenta o que da vida a todas las entidades vivientes en el mundo espiritual. Este principio, podríamos decir, es el principio, ya hablando de cosas más elevadas, el principio de Radha y Krishna, ¿no? Radha y Krishna. Ellos también nos dan un ejemplo perfecto, ¿no? En su relación de amor y servicio acerca de esta bienaventuranza trascendental o de esta ananda, ¿no? Que es natural en el mundo, este utsaha o este entusiasmo que es propio del mundo espiritual. Por ejemplo, Srimati Radharani siempre está absorta pensando en qué hacer para servir a Krishna, ¿no? Y ella de maneras increíbles hace un hermoso servicio para Krishna
Y cuando Krishna recibe el servicio de Srimati Radharani, su ananda, su felicidad se expande, ¿no? Porque en realidad la felicidad en el mundo espiritual y en el mundo material es en expansión, no es que uno dice, ya soy feliz, sino que siempre va en expansión, ¿no? Es constante expansión. Entonces cuando Radharani hace un servicio para Krishna, Krishna se vuelve muy feliz y aumenta su belleza, expande su belleza también. Y cuando Radharani contempla la belleza de Krishna, ella incrementa el deseo de hacer servicio para él. Entonces hace un servicio aún mejor, aún más puro, aún más rendido a Krishna. Y cuando Krishna recibe ese servicio, otra vez no se siente satisfecho y expande su belleza. Y cuando Radharani ve que la belleza de Krishna está aún todavía en expansión, incrementa su entusiasmo, ¿no?, por hacer un mejor y un servicio más amoroso o más puro, o lo más puro posible. Entonces, digamos, esa es la naturaleza del mundo espiritual a la que todos queremos no pertenecer, sino revivir, porque esa naturaleza trascendental de amor y servicio a Krishna en forma pura también está en nuestro corazón. Pero en este mundo material eso no es posible por la influencia de Maya, la cual es una trampa perfecta precisamente para que nos olvidemos de Krishna. Por eso nosotros somos sadhaka bhaktis, o sea, nosotros conocemos de esto, de esa naturaleza trascendental, a veces por misericordia del Guru y a veces un poquito por nuestro esfuerzo, hemos logrado conectar con eso, por lo tanto tenemos una realización de que eso es real, ¿no? Pero tenemos que obligarnos todos los días a conectar con esa naturaleza, porque precisamente cuando nos conectamos con esa naturaleza suceden muchas cosas. Una de las cosas que sucede es que nos volvemos más felices. Otra cosa que sucede es que desarrollamos más fe en el proceso, ¿no? Nadie después nos va a venir a decir que todo lo de Hare Krishna es un cuento, porque nosotros lo hemos vivido, ¿no? Entonces todas esas cosas son necesarias. Y por último, lo más importante es que como nosotros también somos Ananda, también somos Satchit Ananda, necesitamos expandir nuestra felicidad, pero en el campo espiritual, no en el material. Porque en el material nos hunde, nos tira para abajo, nos hace sentir asfixiados. Mientras que la felicidad en el plano espiritual nos ayuda a sentirnos más puros, ¿no? Como que uno puede respirar realmente. Así que bueno, esa es la naturaleza del utsaha, del entusiasmo. Muchas veces se utiliza esta palabra utsaha en el Bhagavad Gita. De hecho, el primer verso del Bhagavad Gita, Dharma Kshetra Kurukshetra Samaveta Yujutsava, ¿no? O sea, ¿qué sucedió en el campo de batalla de Kurukshetra, donde se encontraron los Kurus, o sea, mis hijos y los hijos de Pandu, o sea, los Kurus y los Pandus, reunidos en el lugar de peregrinaje sagrado de Kurukshetra con deseos, un entusiasmo de pelear? Es la pregunta de Dhritarashtra, ¿no? Entonces, una de las cosas importantes es que también tenemos que tener en cuenta que este utsaha se va a desarrollar más fácil cuando nosotros logremos hacer, de acuerdo a nuestra naturaleza material, algo para Krishna. Eso es lo que Prabhupada se refiere en el significado también a que cuando uno está en su medio natural, uno es más fácil entusiasmarse. Por ejemplo, si alguien tiene naturaleza shudrínica, como en mi caso, yo me considero un shudra, me gusta la música. Por un lado soy shudra porque hago cosas manualmente. Por otro lado tengo cierta tendencia a ser brahmana o kshatriya porque mi madre ha sido directora de escuela y maestra, lo cual es una actividad brahmínica kshatriya. Entonces, de alguna manera tengo todos mezclados las castas. Y bueno, y encuentro satisfacción haciendo servicio para Krishna en cada una de esas formas, ¿no? Me gusta hacer música para Krishna, me gusta hacer manualidades para Krishna, me gusta enseñar acerca de Krishna. Y de alguna u otra manera en todos esos aspectos conecto con Krishna, ¿no? Por eso es muy importante también que nuestra naturaleza material de trabajo la utilicemos en el servicio de Krishna. Esa forma de karma yoga, que está descrita en el capítulo 3 del Bhagavad Gita, también es un medio poderoso por el cual podemos conectarnos con la conciencia de Krishna. Así que bueno, este tema en realidad es muy largo, es muy necesario, es muy esencial, que los devotos siempre deben estar meditando en esto, pero lo más importante es que el entusiasmo va a venir si nosotros hacemos algo para estar entusiasmados. Es simple, ¿no?
Podemos estar en un terrible kirtan, donde los devotos están en éxtasis, ¿no? Cantan Hare Krishna, ¿no? Y nosotros podemos estar en un costado, mirando cómo los devotos hacen eso, y no participar. Y no participar del entusiasmo tampoco, ¿no? Ustedes han visto, siempre en el templo hay un centro donde están los devotos saltando y cantando, y a medida que ese círculo se va expandiendo hacia afuera, los devotos que están más afuera están menos entusiasmados. Pero si uno de esos devotos, a veces pasa que los que están acá en el medio agarran los que están afuera y los meten adentro. Y ellos empiezan a saltar. Haribol, Haribol! ¿Ves? Era tan simple como utilizar tu libre albedrío para levantar los brazos y decir Haribol. Para mover tus piernas y bailar para Krishna, para que el Mahamantra salga de tu voz. Entonces tenés que utilizar el libre albedrío. Krishna está esperando que utilices eso para entusiasmarte. Y automáticamente cuando tú decides rendir tu entusiasmo, tu libre albedrío para Krishna, automáticamente Krishna reciproca y te da el entusiasmo. Es una ciencia. Pero no pretendas que siempre suceda que vos vas a recibir ese entusiasmo o esa felicidad trascendental sin hacer nada. Al principio puede ser, como te dije, pero es muy importante que vos tengas en cuenta que Krishna está esperando que vos te rindas. Rendite, ¿no? Si te rendís, Krishna reciproca. Así que bueno, muchas gracias a la misericordia de los devotos que nos dieron la oportunidad de probar ese primer dulce, por el cual ahora nos hemos vuelto, podríamos decir, unos viciosos, insoportables, acerca del servicio devocional y del utsaha o del ananda, del entusiasmo, de la felicidad en la vida espiritual. Y muchas gracias a ustedes, ¿no?, por estar entusiasmados escuchando hoy día. Como siempre digo, cuando hablamos de Krishna, es fácil por ahí hablar de Krishna y uno se siente inspirado, pero la austeridad mayor todavía es cuando los devotos tienen que poner su oído y no pueden interactuar. Así que bueno, en este caso muchas gracias a todos los que han estado presentes, escuchando. Si hay alguna duda, como siempre digo, algún comentario, pueden escribirlo en el chat de este video y yo lo voy a ir visitando de vez en cuando para ver si hay alguna pregunta y puedo contestar algo de este tópico o de otro, si es que han quedado algunas dudas en la exposición acerca del entusiasmo que he dado. Muchas gracias nuevamente a los devotos de Mar del Plata. Por favor, que Krishna los bendiga, que puedan desarrollar una hermosa conciencia de Krishna en ese hermoso lugar paradisíaco que ustedes tienen. Y bueno, como saben, yo soy su sirviente y cualquier cosa que necesitan, siempre estoy a su disposición. Todas las glorias sean a Srila Prabhupada, Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna.